Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al licenciado Jorge Ortiz, él es analista internacional. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Carmen, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? Todo bien, afortunadamente, Jorge. Como lo hemos revisado en estas noticias que tuvimos ahora antes de la entrevista, preocupa muchísimo a nivel mundial la situación que está viviendo en estos momentos Afganistán, ahora que los talibanes, como lo hemos dicho, entraron a la capital, que su presidente ha abandonado el país con paradero desconocido. Hemos visto imágenes de terror en el aeropuerto, que realmente resulta sobrecogedor ver a la gente tratando de escapar, horrorizada con la llegada de los talibanes a Kabul. Según se conoce, incluso han habido muertes, todavía se desconocen las causas exactas, pero se habla de 3 personas, 3 civiles que han fallecido. ¿Qué podemos esperar, Jorge, en este país ahora bajo un gobierno islámico de los talibanes? A ver, los talibanes ya estuvieron en el poder. El talibán se tomó Afganistán del año 96 al año 2001 y aplicó la versión más radical de la ley islámica, de la Sharia, y esa aplicación de la ley significó la represión para muchísima gente. Por empezar, las 19 millones de mujeres tuvieron sus derechos completamente conculcados. No podían estudiar más allá de los 3 primeros años de escuela, es decir, básicamente aprender a leer y escribir y nada más. No podían salir a la calle solas, no podían ejercer la mayor parte de las profesiones, no podían ser médicas, no podían ser abogadas. Estaban sometidas a unos controles absolutamente medievales, bárbaros, primitivos. Y además, claro, la represión política, ¿no? Quienes no compartían esa visión del mundo que tiene el talibán, una versión absolutamente radical del islamismo, pues fueron perseguidos, tuvieron que expatriarse, murieron, terminaron en campos de refugiados. En esos 5 años en los que ellos tuvieron el poder, además, Afganistán se convirtió en un santuario para los grupos terroristas. La mayor parte de los combatientes de la red Al-Qaeda se formaron, se entrenaron, adquirieron capacitación ahí en Afganistán durante la época del talibán. Y obviamente, pues el regreso del talibán al poder no significa simplemente, como cree candorosamente mucha gente, que es un cambio de gobierno en un país lejanísimo que no sé ni dónde queda, sino es un cambio de primero la realidad ahí, ¿no? Evidentemente, Afganistán va a volver a ser un santuario del terrorismo. Al-Qaeda, que hoy prácticamente no tiene ninguna capacidad operativa y está fragmentado en 10 o 12 células, volverá a integrarse. Al-Qaeda volverá a ser operativa. Al-Qaeda volverá a atacar como lo hizo antes en Madrid, en Londres, en París, en Bruselas, en la mayor parte de las capitales occidentales. Y además hay un cambio en el equilibrio estratégico de toda la región. Los Estados Unidos están en un repliegue muy rápido, están perdiendo totalmente influencia en el mundo a una velocidad asombrosa, y cada influencia que pierden es una influencia que gana China. China hoy va a ser el gran protector, el gran aliado del régimen talibán afgano. Y esto es parte de una expansión china, que no solamente es la expansión de un país, es la expansión de una ideología. La ideología que ha vuelto con el actual presidente chino, con Xi Jinping, la ideología marxista-leninista, que obviamente pues va adquiriendo puertos, que va adquiriendo lugares donde puede expandirse, y que se vale de gobiernos aliados radicales como el talibán para ganar influencia en el mundo. Ahora, Jorge, es terrible el pronóstico de cómo puede afectar esto a nivel mundial. Es decir, no solamente, como lo decías hace un momento, que se queda en Afganistán, sino que además el mundo entero va a sentir las consecuencias de lo que está ocurriendo en estos momentos en ese país. ¿Cómo podemos explicar este avance relámpago de las fuerzas, de los combatientes talibanes para recuperar pues el control de Afganistán en tan pocos días? ¿Cómo entender esto? Es definitivamente fue una mala estrategia la salida tan rápido de las fuerzas de Estados Unidos, de los militares de Estados Unidos y de otros países extranjeros.
Lo fue, desde luego, fue un grave error sacar a las tropas de esa manera. Es un error que cometió el presidente Donald Trump en en el año 2018. Empezó a negociar con el Talibán creyendo que esto le garantizaba estabilidad a la región, cuando en realidad lo que garantizaba es el regreso del Talibán al poder. Pero el presidente Donald Trump, corto de miras como era, sin comprender los entreveros, las complejidades de la geopolítica internacional, creyó que hacía una gran cosa e hizo una tontería inmensa. Y claro, hoy el presidente Biden tenía que seguir por esa ruta, porque él dijo con claridad: ¿cuánto más nos tenemos que quedar? ¿1 año, 2, 20? Y en realidad, pues los americanos no tenían ya mucho que hacer ahí, salvo mantener su presencia en el Asia Central para impedir la expansión china, que no lo hicieron. Ahora, los americanos se gastaron muchísimos cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en entrenar el ejército afgano, presuntamente para que pueda resistir el avance talibán. Es un ejército muy significativo, tiene oficialmente al menos 288,000 soldados, es un ejército muy grande, supuestamente bien entrenado, con buenas armas, pero tienen todo eso, pero no tienen una causa. El ejército afgano, cuando empezó la ofensiva talibán, empezó a pensar: ¿y nosotros por qué tenemos que luchar contra los talibanes? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos con ellos? Si al fin y al cabo, en estos 20 años de ocupación extranjera, el talibán ha hecho un trabajo social muy significativo en las zonas más pobres de Afganistán, que son sobre todo los sectores montañosos del sur y del este. Entonces, mucha gente en el ejército, muchos soldados y muchos oficiales deben sentirse incluso vinculados, ideológicamente identificados con el talibán. Y por lo tanto, pues, cuando el talibán empezó a avanzar, las tropas afganas se desbandaron. Se replegaron. No, se desbandaron. Hubiera sido bueno que se replieguen, porque eso significa que se atrincheran en un lugar para resistir. Simplemente salieron corriendo, botaron los uniformes, entregaron las armas, o peor todavía, se plegaron al talibán. El talibán tiene, según cálculos de la OTAN, 80,000 combatientes, es decir, prácticamente la cuarta parte o menos de la cuarta parte de lo que tiene el ejército afgano. El ejército afgano debió o pudo haber resistido si es que sentía que debía combatir. No sintió que debía combatir. Obviamente les abrieron las puertas, les facilitaron el avance, y el talibán pues se tomó el país en cuestión de, casi no diría de días, sino casi que de horas. Que hablabas hace un momento del trabajo social que habían hecho en las zonas más pobres los talibanes, pero también hablamos del terror, de las amenazas con las que viven. Ahora, por ejemplo, ¿qué podemos esperar para Afganistán? ¿Van a regresar a este tipo de gobierno que tenían en la década de los 90, cuando, por ejemplo, habían ejecuciones públicas, cuando era permitido también que a las mujeres murieran apedreadas, cuando habían casos de infidelidad hacia sus maridos, y no, obviamente esa es la ley extrema que ellos mantienen? ¿Esto va a volver o no? Porque ahora hemos escuchado las declaraciones del portavoz de los talibanes, y en cierta forma trata de dar un poco de tranquilidad. Es evidente que este momento el talibán está tratando de transmitir tanto a su gente como al resto del mundo un mensaje de equilibrio. No vamos a volver a los excesos, no vamos a cometer ningún atropello, las mujeres pueden sentirse tranquilos, quienes no comparten esta visión ultrista de la doctrina musulmana pues tampoco tienen que preocuparse, pero evidentemente es algo propagandístico, ¿no? El talibán ejerció el poder de esa manera, ¿no? Con absoluta represión de los derechos de las mujeres, con absoluta opresión de quienes no compartían su visión del mundo. Y cuando los americanos invadieron en octubre del año, que no solamente fueron los americanos, sino en general los países de la OTAN, invadieron Afganistán en octubre del año 2001, ellos se replegaron, se fueron a las montañas, siguieron con su trabajo social, han trabajado 20 años clandestinamente, muchas veces en condiciones muy difíciles de persecución, y obviamente ellos vuelven al poder para volver a aplicar sus ideas, no vuelven al poder para conciliar y contemporizar con nadie. Ellos creen en una versión extrema del Islam, que incluye las mujeres como
seres sin derechos, que incluye los castigos corporales, Así que incluye la represión de quienes no comparten su visión del mundo. Y por lo tanto, una vez pasados estos primeros meses, volverán a su forma de gobierno, como lo aplicaron del año 96 al 2001. No tienen por qué no hacerlo. Claro, este momento el talibán tiene ocupado militarmente Afganistán, pero todavía no tiene el control político ni tiene el control administrativo. Eso tomará unas semanas, unos meses asumirlo. Cuando lo tengan por completo, volverán a gobernar como lo hicieron esos 5 años que gobernaron, y volverán a convertir a Afganistán en un santuario para las organizaciones militantes extremas, que son organizaciones básicamente terroristas. Ahora, ¿qué responsabilidad hay por parte de los dos gobiernos que estuvieron presentes después de la salida de los talibanes? Y uno de ellos fue justamente del presidente que acaba de salir, de Ashraf Ghani. No hubo realmente mejoría en el país, al contrario, hubo muchísimos casos de corrupción que envolvieron a ambos gobiernos. Ese es un problema, y tal vez eso, de alguna manera, Jorge, fortaleció a los talibanes. Bueno, indudablemente la corrupción en Afganistán y en todo el mundo está causando unos estragos terribles. La corrupción es un cáncer de las sociedades contemporáneas. Lo estamos padeciendo en el Ecuador, lo padecimos la corrupción en los 10 años del correísmo. Es decir, la corrupción es un problema muy grave, y obviamente en Afganistán influyó decisivamente gran parte de la ayuda que dio Occidente. Cientos de miles de millones de dólares, cerca de 400.000 millones de dólares que se gastaron, que trataron de darle fuerza a esa economía, de generar una organización social y política estable, duradera. Se perdieron en la corrupción. Pero además hay un problema de fondo, y es que los americanos, a diferencia de lo que eran los británicos en la época de su imperio, no logran entender los pueblos donde se hacen presentes. Los británicos, a lo largo de los años que fueron un imperio, que fueron varios siglos, prácticamente hasta 1948, cuando salieron de la India, se compenetraban muy bien con la idiosincrasia, con las costumbres, con las características de sus pueblos, y entonces lograban generar un ambiente de armonía. Ellos se decían que eran quienes llevaban la civilización, y los americanos no, pero los americanos no entienden el resto del mundo. Tienen una enorme dificultad para comprender la idiosincrasia de otros pueblos, y esa falta de comprensión hace que quieran imponer estructuras, formas de vida, formas de organización política ajenas al sentir de esos pueblos. Evidentemente, como hicieron en Irak, donde se gastaron 250.000 millones, y como está pasando ahora en Afganistán, las estructuras sociales y políticas que quisieron implantar, muy modernas, muy democráticas, muy tolerantes, muy abiertas, muy civilizadas, pero ajenas a la idiosincrasia de esos pueblos. Esos pueblos, concretamente Afganistán, es un país que en muchos sentidos sigue estando en el obscurantismo medieval, sigue viviendo en la Edad Media. Y pensar que puede pasar de la Edad Media a la modernidad de la democracia es prácticamente imposible. Y se vio, los gobiernos afganos eran gobiernos sin capacidad de conducción, que no lograron enraizarse en su pueblo. El presidente Hamid Karzai, que fue el presidente más significativo de estos años de ocupación americana, era incluso un pastún, es decir, pertenecía a esa mayoría tan importante y tan influyente de Afganistán. Y sin embargo, pues dependía tanto de los americanos, y los americanos entendían tan poco la idiosincrasia de ese pueblo, que no lograron generar una empatía. Y más bien los talibanes, enraizados en el pueblo, con todos sus excesos, porque es un grupo brutal, bárbaro, salvaje, primitivo, pero entienden a su gente. Y obviamente, pues, se ganaron el corazón, y por eso volvieron como volvieron, tan rápidamente, y probablemente para quedarse. Pero se ganaron el corazón, ¿hasta qué punto? Porque las escenas que vemos son de terror, no de aceptación ni de tranquilidad de que los talibanes hayan tomado nuevamente el poder, sino más bien de miedo, sobre todo por parte de las mujeres, como lo hablamos hace un momento. Desde luego en las ciudades, donde hay una clase media urbana, civilizada, digamos, culta, obviamente hay terror al talibán,
pero en todos los sectores rurales, que siguen siendo mayoritarios, en todos los sectores ajenos a la urbanidad, todos los sectores donde sigue imperando la ruralidad, hay una adhesión al Talibán. En las ciudades obviamente hay enorme temor, porque saben que esto significa, el regreso del Talibán significa represión, significa horror, significa obscurantismo medieval. Además hay una cosa, en los 5 años del gobierno talibán del 96 al 2001 fueron 5 años de absoluta barbarie. Cuando llegaron los americanos en el año 2001, la población urbana, las clases medias urbanas afganas, los recibieron casi como a libertadores. Les lanzaban flores, los recibían con aplausos, con abrazos, con pan, les regalaban alimentos, porque sentían que les estaban librando de la barbarie talibán. Pero esa gente hoy está aterrorizada, porque han estado cerca de los Estados Unidos y saben que contra ellos será la gran venganza. El problema no son las mujeres serán oprimidas, pero las mujeres en los sectores rurales, aún sin el régimen talibán, seguían viviendo bajo esas supersticiones, bajo esos comportamientos atávicos de andar con el burka, de depender de los hombres, de dedicarse a cuidar a los padres, primero a los maridos, después a los hijos finalmente, y no tener una vida propia. Y entonces no les va a cambiar mucho la vida en las zonas rurales. En las zonas urbanas, que es de donde vemos esas escenas de pánico, de terror, de la gente tratando de huir de cualquier manera de Afganistán, es donde obviamente el Talibán no entró nunca y no entrará jamás. Y esa gente está hoy desesperada y tiene razón de estar desesperada. El regreso del Talibán es una calamidad absoluta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la prensa, Jorge? No va a haber obviamente libertad de expresión. Ya vemos cuáles son las consecuencias cuando hay críticas a los talibanes. Evidentemente la prensa independiente desaparecerá. Siempre que hay un régimen absolutista, un régimen no democrático, pues el primer enemigo es la prensa. O se la insulta, se la descalifica, se le pone leyes para amordazarla, o simplemente se la cierra. Evidentemente eso ya debe estar pasando a estas horas en Afganistán. Están desapareciendo no solamente la prensa, toda voz de oposición. Ya lo hizo el Talibán en los 5 años que gobernó. Y obviamente pues instituciones como la prensa independiente, como el pluripartidismo, como las elecciones libres, universales, secretas, son características de las democracias occidentales que todavía no han logrado calar en la mayor parte de los países orientales. Muchas veces cuando hay una ocupación occidental se trata de llevar a esos pueblos a la modernidad, inculcándoles la democracia, el derecho a la libertad de pensamiento. Pero no lo entienden tal vez porque no es parte de su cultura. Claro. El pueblo afgano, insisto, en su mayoría sigue siendo rural, y en las zonas rurales siguen con esos comportamientos atávicos del medioevo. Y entonces pensar que de un día para el otro pasen a la modernidad y acepten las características de la democracia occidental es imposible. Los americanos tratan que de un día para el otro ocurra eso, llenos de buenas intenciones, sin duda, pero no lo logran. Ya fracasaron en Irak, ya se ha visto que en Irak también derrocaron a Saddam Hussein y no llegó a la democracia. Y ahora pasó lo mismo, derrocaron al Talibán y tampoco llegó a la democracia. Y así como en Afganistán están volviendo estos sectores radicales, bárbaros, también en Irak y en muchos de los países orientales, de los países del cercano oriente, los países asiáticos, donde han llegado los americanos de un día para el otro a tratar de llevarlos a la democracia, pues fracasan. Ese es un proceso que generalmente requiere tiempo, requiere 2 o 3 generaciones, requiere mucha educación, porque la democracia es un concepto moderno, es un concepto que requiere mucha civilización. Para los pueblos entienden mejor y se adaptan mejor a las autocracias, a esos gobiernos que les dicen qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, que les llevan a la pobreza, que les llevan a la opresión, sin duda. Pero
Pero la democracia no surge de un día para el otro y lamentablemente esos países tendrán que pasar muchas penurias y probablemente muchos años antes de que logren salir del obscurantismo medieval para pasar a la ilustración, a la modernidad, a la democracia, a las instituciones propias del mundo contemporáneo. Lamentable, Jorge, para finalizar, ¿tú ves alguna salida? Y lo pregunto sobre todo para la tranquilidad mundial por las consecuencias que, como lo dije hace un momento, esto podía tener para el mundo entero, no solamente que se quedarían ahí dentro de ese país. ¿Qué se puede hacer? Porque ya intervención extranjera no puede haber. No, ciertamente que no. Y ese es uno de los motivos por los cuales me sospecho yo que el talibán no será moderado en este segundo gobierno, porque ahora ya no tiene que temer. En su primer gobierno podía temer una intervención extranjera, que al final ocurrió. Pero hoy saben que ni los americanos, ni ningún país europeo, probablemente tampoco los rusos, que ya se metieron en Afganistán entre 1979 y 1989 y salieron derrotados con el rabo entre las patas. Obviamente, pues, el talibán sabe que no tiene que temer eso. La posibilidad es que los países vecinos de alguna manera le generen cierta presión para la moderación del régimen talibán. Afganistán es un país muy grande, tiene 650,000 kilómetros cuadrados, está en un cruce de caminos en el centro del Asia. Alrededor están Pakistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y China. China, en los sectores fronterizos con Afganistán, tiene una población musulmana, los uigures, a quienes China les está generando una opresión muy grande para tratar de sacarlos de sus convicciones musulmanas y convertirlos al marxismo-leninismo. A su vez, con Irán también hay una grave dificultad, porque Afganistán, los talibanes son musulmanes de la rama sunita, mientras que Irán es un país musulmán, pero de la rama chiita, y sunitas y chiitas están en una enorme confrontación prácticamente desde el siglo VII, es decir, están 13 siglos y más en confrontación. Y es posible que el régimen talibán, hay que aferrarse a esa esperanza, tenga que moderarse para evitar que haya un contagio en la China y que eso genere en China una reacción anti-afgana. Y por otro lado, que Irán, con su régimen chiita, también vea la radicalidad afgana como peligrosa para su propia estabilidad e Irán presione para lograr que el régimen talibán no sea excesivamente radical. Pero son esperanzas, hay que ver qué pasa. Este momento, pues, lo más probable, lo previsible, es que el régimen talibán vuelva a la barbarie del año 96 al año 2001 y que otra vez las mujeres sean reprimidas y oprimidas, que quienes opinen distintos sean enjuiciados, reprimidos, posiblemente incluso muertos, y que tendremos un gobierno muy radical en Afganistán. Eso es lo previsible. Terrible, esperemos que no y que de alguna manera se pueda contener esto, que ese pueblo no tenga que vivir otra vez las atrocidades que ya vivió en la década de los 90 bajo el gobierno de los talibanes. Le quiero agradecer nuevamente a Jorge Ortiz. Él es analista internacional. Jorge, gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a FM Mundo, gracias a María del Carmen.